Buenas, buenas. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Buenísimo. Ahí vamos arrancando, chicos. Le voy adelantando, chicos. Disculpe primero que nada la tardanza. Le voy a comentar un poquito qué pasó. O sea que cortaron ruta y yo de mi otro laburo tengo que venir por ruta. Y hicieron un corte de ruta y no podía salir. Tuve como una hora, más o menos. Hace un ratito llegué a casa. Así que nada, es por eso más o menos le pedí a uno de los tutores que avise, que mande una noticia para que no estén al pedo, digamos, esperando. O intenten entrar a la llamada sin que haya iniciado. Así que nada, era por eso nomás. ¿Ok? Hoy vamos a ver un tema nuevo, que bueno, les voy adelantando ya que va a ser una clase dentro de todo cortita, porque tampoco los quiero abrumar mucho con este tema, porque es bastante sencillo y se basa en lo que habíamos hablado en una de las clases. No sé si se acuerdan que habíamos hablado de que en un componente, si tenemos dos componentes hermanos, ¿no es cierto? Componente uno y componente 2, yo no puedo transmitir información cuando estos son hermanos. Solamente puedo transmitir información desde uno que sea el padre a un segundo que sea un hijo de este. O sea, puedo hacer esto, ¿no es cierto? Tampoco puedo hacer esto de acá. O sea, el hijo no puede dar información directamente al padre. O sea, no puedo mandarle información al padre. ¿Me explico? Esa cosa la vamos a resolver hoy. Vamos a ver cómo podemos hacer que esto, digamos, hacer primero esto de acá, de una forma muy copada, y resolver también un problema ya lo vamos a hablar enseguida, ¿ok? Pero primero vamos a ver un ratito la diapositiva, que para algo está. Es cortita, así que tampoco vamos a ver mucho. Lo que vamos a ver hoy se llama, bueno, acá tienen el tema, ¿no es cierto? El tema es cómo tener un estado global, ¿ok? Cómo poder tener un use state, pero que sea para toda la aplicación, digamos. En vez de que sea solamente de un componente y que pueda usarlo solamente ese componente y sus hijos, que lo pueda hacer toda la aplicación, independientemente de donde esté. Y esto nos va a traer varias ventajas. Eh, este hook que vamos a utilizar para hacer esto se llama useContext, junto con el createContext, que ya también lo vamos a ver. Son dos funcionalidades las que vamos a usar. Bueno, ¿qué es un contexto? Bueno, es un hook, como le estaba diciendo, que nos permiten acceder a lo que es un contexto de la aplicación, ¿no es cierto? Donde podemos almacenar cierta información y compartir datos entre otros componentes. Y acá viene un tema interesante. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de que puede llegar a haber un problema? A ver, vamos a hacer esto así. Si tengo un componente uno, ¿no es cierto? Componente 2, componente 3, componente 4, ¿no es cierto? Estos son hijos y nietos entre sí. Tengo el componente uno, componente 2, componente 3, componente 4. ¿Ok? Este es padre de este que está acá. El 2 es padre del 3 y el 3 es padre del 4. Es decir, con que sea padre me refiero a que lo envuelve. Para hacer un poquito más claro esto, vamos a pasar al código un ratito, ¿ok? Vamos acá, los terminal. Avísenme si se ve bien, chicos, porque, bueno, hice unos cambios acá en la... No sé, capaz se está notando. ¿Se Sí, ve? se ve bien. Desktop. Bueno, vamos a crear una nueva aplicación, npm create Vite. Si quieren que asegurarse que sea la última versión, pueden escribir latest, así, que arroba latest, pero no hace falta con que pongan npm create Vite, ya está. Vamos a ponerle use context eh, practice, algo así. Bueno, en mi caso yo le voy a llamar así, ustedes le pueden llamar como ustedes quieran, ya sabemos que es React, y podemos usar React JavaScript o CSWC. Vamos a usar cd use context swc npm i, lo instalamos. Y bueno, vamos a hacer los componentes, ok, vamos a hacer componente uno, componente 2, componente 3 y vamos a hacer que todos sean hijos entre sí. Y vamos a ver un pequeño problema, digamos, que vamos a tener ahora en el momento de que querramos hacer lo siguiente. Dentro del componente uno, el componente que es padre de todos, digamos, vamos a tener nuestro primer, a ver, acá está, nuestro primer use state, un use state, ok. Vamos a tener un use state acá, no se entiende muy bien, pero bueno, ahí está. Que la idea va a ser que llegue a utilizarse acá en el medio. Un problema muy típico que vamos a tener es que si queremos pasarle este estado que tenemos en el padre, vamos a tener que pasarle al primer hijo, después al segundo, después al segundo, siguiente, y para luego llegar al que queremos utilizar. Y esto ya nos genera un problema. ¿Ok? Ahí se terminó de instalar la aplicación. Vamos a hacer un code, a ver, ya entré a la aplicación. Code.nomás. ¿Ok? npm run dev, para que se vaya corriendo la aplicación también ya. Ahí está, entramos, acá tenemos la aplicación. Perfecto.
Venimos acá, cerramos esto y acá, bueno, vamos a hacer una limpieza primero. Vamos a eliminar este app, no nos sirve, este app.css. El assets tampoco, esto lo vamos a borrar todo. Vamos a crear un wrap C limpito, así como está. Este index de acá, vamos a dejar un par de cosas. Bueno, de hecho vamos a dejar solamente esto de acá. El resto lo vamos a borrar. Estoy limpiando el proyecto nomás para que no haya cosas. Voy a cambiar un poquito de CSS. Voy a decir que el font family va a ser el System UI este. Después, ¿qué más? Voy a decirle que va a tener un background color que sea un 222, un color de texto que sea un DDD, algo así. Y ya con esto, en principio, tendremos que tener acá la aplicación. Pero como quiero que se vea un poquito mejor, también lo que voy a hacer es hacer esto. Vamos a venir acá y voy a decirle que va a ser un display grid, place content center, y voy a decirle que el mínimo de alto que quiero que tenga sea de 100 viewport, o sea, el máximo de la pantalla, ¿cierto? De esta forma, en principio, se debería centrar el contenido. Listo. Ya está, centramos el contenido. Más que nada para que quede centrado así, lo podemos utilizar más fácil. ¿Ok? Voy a venir acá, voy a dejar esto a un costado y voy a tener acá el Visual Studio Code. Listo. Bueno, simple y sencillamente lo que vamos a hacer ahora es crear los componentes que les dije. Voy a crear acá la carpeta Components, lo tenemos que hacer prácticamente siempre que trabajamos con React. Y acá adentro voy a crear component 1.jcx y así voy a hacer con esto otros 4 componentes, ¿ok? Este va a ser el 2, voy a hacer el component 3 y el component 4. Listo. Acá dentro de cada uno voy a hacer el wrap C de toda la vida, así voy creando ya los componentes. De hecho, lo voy a hacer, pero con wrap C sin la E, wraps nomás, así, para que se exporte con el nombre y no tenga ningún problema. Wraps, así. Listo. Tengo los 4 componentes y vamos a ir haciendo ciertas cosas. Primero, en la aplicación inicial, lo único que voy a importar va a ser el componente 1. ¿Por qué? Porque este va a ser el padre de todos, digamos. Vamos a importar acá. Component 1. Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿ok? El componente 1 dentro suyo va a tener el componente 2. Se importó, listo. El componente 2 dentro suyo va a tener el componente 3 y así, ¿ok? Simplemente para mostrar el punto que quiero abarcar en esta clase, ¿ok? Vamos a tener una cierta jerarquía acá. Bueno, el componente 3 va a mostrar el componente 4 dentro. ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos? Lo que estamos haciendo. ¿Alguien se perdió? Lo que sea. Sí, sí, Ahí son. vamos Componente bien. 4. Buenísimo. Listo. Entonces, nada, tenemos entonces, primer componente, tenemos primero, se muestra el componente 1, que es el que está acá. Pero fíjense cómo, digamos, acá en cada componente voy a tener que poner al menos un mensaje para demostrar que esto es componente 1. Acá también en el 2 voy a poner esto, cambiando esto por el 2, para mostrar de que se van viendo todos los componentes, no solamente el 4, ¿no es cierto? Este que sería el componente 3. Y el componente 4, bueno, tiene su propio mensaje que está acá, ¿cierto? Componente 4. Bueno, entonces acá estamos viendo cómo se ve toda la jerarquía. Ahora, el problema es el siguiente. Yo quiero, en el componente 1, ¿ok? El componente más padre de todos, tener un use state. Acá voy a poner no sé, un username, set username, que va a tener como estado inicial. Lo importé automáticamente, se importó acá automáticamente. Y le voy a decir que acá voy a tener un nombre de usuario. No sé, acá vamos a buscar a alguien de la lista. Acá tenemos a alguien. Germán Crossi, ahí está. Germán. Ahí está. ¿Ok? Y yo lo voy a mostrar acá. Componente 1, 2 puntos, y voy a mostrar acá username. Ahora, fíjense cómo acá se ve. ¿Ok? Componente 1, username. Lo voy a poner entre etiquetas B para que se vean bold y se distinga un poquito. ¿Ok? Ahí está. Buenas tardes a todos, por cierto, por las dudas, a lo que recién están llegando.
Buenas tardes. Bueno, hasta ahora lo que hicimos fue lo siguiente, chicos. Para aquellos que hayan recién entrado, les voy comentando qué hicimos. Acabamos de crear una serie, un proyecto nuevo para explicar un tema que son los estados globales. Todavía no usamos nada de estado global, todavía no usamos nada. Lo único que hicimos fue crear un proyecto nuevo donde creamos 4 componentes. Y fuimos guardando esos 4 componentes con estos nombres así. El componente uno va a tener dentro suyo el componente 2. El componente 2 va a tener dentro suyo el componente 3. El componente 3 dentro suyo el componente 4. Y así. No me funcionan los links. Qué raro, che, eso, ¿eh? Bueno, igual les explico. Eso nomás fue lo que hicimos, ¿ok? Ahora, el tema es el siguiente. Eh, quiero de alguna forma. Eso fue lo que hicimos, ¿ok? Un resumen general. Hicimos 4 componentes y fuimos metiendo uno dentro del otro. Es decir, acá tenemos el ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos los 4 componentes. ¿Ok? Este es componente uno, componente 2, componente 3, componente 4, ¿no es cierto? El componente 4 va a estar dentro del componente 3. El componente 3 va a estar dentro del componente 2. Y el componente 2 va a estar dentro del componente uno. Y el componente uno va a estar dentro del app. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Solamente eso. Ahora, dentro del componente uno creamos, ¿ok? Dentro del componente uno acabamos de crear un state. ¿Ok? Un use state. Eso es lo que acabamos de crear. Y lo mostramos en pantalla. Acá lo tenemos. ¿Ok? Creamos un use state, que va a ser un username en este caso. Le pusimos un valor por defecto y lo mostramos acá en pantalla. Lo puse con etiquetas B para que se vea así en negrita y que se note un poquito mejor la diferencia. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Yo tengo ahora un requerimiento, digamos. Vamos a hacer es que este sea el ejercicio que tengamos que lograr, digamos, entre todos. Yo quiero que esta palabra Germán, ¿ok? Se muestre también en mi componente 4, ¿ok? El que está más metido dentro de todos. Bueno, van a buscar muchas formas de hacerlo, van a ver, no sé, van a intentar de alguna forma, no sé, intentar exportar algo, importarlo acá, pero al fin y al cabo la única forma real de hacer esto es ir realmente pasándole el username de hijo a padre. Username, de hijo a padre. Esto lo hacemos así, lo pasamos también acá, esto lo traemos por propiedades, ¿cierto? Este error de acá lo voy a quitar, es del linter. Acuérdense que tenemos que venir acá a las reglas del linter y lo sacamos nomás, de esta forma. Si no tienen igual la extensión de Slim instalada, no les va a pedir nada. Simplemente ponen la propiedad y en off. Y fíjense que acá ya no me tira el error acá arribita. ¿Ok? Bueno, ahora el componente 3 también va a necesitar traer el username. Y vamos a pasarle al componente 4. Ya sea, username. ¿Ok? Vamos a ver si no me faltó ni uno. Tengo el 1, el componente 2, el componente 2 le pasa al 3, el componente 3 le pasa al 4 y el 4 lo recibe acá, username. ¿Ok? Vamos a poner 2 puntos, una etiqueta B y dentro username. Y como vemos, lo logramos, digamos. De alguna forma, logramos que esta propiedad del componente padre de todos llegue hasta el que está más hijo, ¿no es cierto? Pero hay un problema acá. Y es que tuvimos que pasar por todo lo que están en el medio. Sin darnos cuenta, lo que hicimos realmente es acá también metimos, de alguna forma, este username, ¿no es cierto? Esto está también acá en el componente 2. Y también está en el componente 3. De hecho, este ya lo voy a copiar, no lo voy a escribir otra vez. Esto está también acá. ¿Me explico? Es decir, para llegar del componente más padre al más hijo, tuvimos que pasar por todos los del medio. ¿Ok? Ese es el primer problema con lo que nos enfrentamos si queremos trabajar con componentes y de alguna forma tener una información en un componente padre y después intentar utilizarlo también en el componente hijo, que tenemos que pasar por los componentes del medio. Esto que acabamos de hacer, de tener componente uno le paso esto por propiedad a este lo recibe por propiedad y le pasa al otro, este lo recibe por propiedad y le pasa al otro, este lo recibe acá y recién acá lo uso, es una mala práctica, ¿ok? Y se lo conoce como prop drilling, drilling de taladro. Es como si de alguna forma acá estuviéramos taladrando esto hacia abajo, ¿no es cierto? Como si estuviésemos haciendo un taladro que va hacia abajo desde el componente más padre al componente más hijo, ¿no es cierto? Pasando las propiedades por todo esto que está en el medio.
Por eso se le dice prop drilling, digamos, porque viene de taladro, como que estamos de alguna forma metiendo a fuerza toda esa información eh, que recibimos del componente padre hacia los hijos, ¿no es cierto? Esto es una mala práctica, como les dije. Esto no es lo que vamos a intentar hacer. De hecho, ahora vamos a ver que te vamos a tener otro problema. Y es que, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ahora, bueno, este es el ejemplo uno, ¿ok? Lo voy a dejar acá, el ejemplo uno, y voy a crear, bueno, esto le voy a poner acá, le voy a poner prop, dri, creo que era drilling o drilling, no me acuerdo cómo se escribía. Lo vamos a dejar así. Y vamos a guardar esto acá, ¿ok? Simplemente para que, yes, le pone yes, para que se cambie la importación acá. Listo. Simplemente para tener una carpeta. Drilling. Ah, con doble L, tenés razón. Y le vamos a cambiar. Ahí está. Gracias. Yo que sí, que lo cambie. Always. Lo guardo. Listo. Prop drilling. Listo. Esto de acá lo voy a llamar. Esto de acá lo voy a mostrar por consola nomás. Con tal de que ya no me salga el error. Set username. Simplemente para que no me salga el error para que me muestre por consola. Para que simplemente me salga el subrayado ahí, que no me lo ponga en rojito y ya está. Acá adentro voy a crear otro, que va a ser un counter. ¿Ok? Va a ser un contador. El típico contador. Pero ahora vamos a ver que vamos a tener algo distinto. ¿Ok? Vamos a tener otro problema distinto. Yo voy a tener por un lado eh, un componente que se va a llamar sumar, un componente que se va a llamar restar, punto .jsx, y otro componente que va a ser mostrar, punto .jsx. Acá voy a tener rapc, listo. Acá voy a tener también el rapc, listo. Acá tengo otro componente y el de sumar, ¿ok? Capaz ya lo están intuyendo que la idea va a ser lo siguiente. En el componente de restar, ¿ok? Voy a tener un botón que se encargue justamente de restar, ¿cierto? En el componente de sumar, lo mismo. Acá, uy, botón, ¿cierto? Lo mismo de antes. Componente que se encargue de sumar, ¿no es cierto? También le podemos cambiar esto por simplemente el símbolo de más y de menos, ahí. Y acá vamos a mostrar, pero acá vamos a mostrar un contador, ¿no es cierto? Así que acá vamos a venir, vamos a definir un típico de contador, que era lo que habíamos hecho antes. Counter, set, counter, ¿cierto? Que va a ser igual a use state, lo importamos, esto empieza en cero y ya está. Ahora, claro, uno puede decir, bueno, si yo quiero tener acá los botones, tengo que importarlos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo no quiero importar esa información acá? O sea, si yo no quiero mostrar ese componente acá, que quiero que este componente solamente, o sea, yo no quiero acá tener los botones, que quiero que cada uno de los botones sea independiente, digamos, que yo no tenga que importarlos acá para que funcionen de alguna forma, no, no importa eso, simplemente que no quiero tener que importarlos acá. Y bueno, si yo quiero que estos botones también puedan trabajar de forma independiente, lo que tengo que hacer es tener un componente padre, ¿no es cierto? Componente counter, que sea el que, bueno, acá mostraríamos el contador, count, dos puntos, counter, así, ¿no es cierto? Tendría que tener otro componente padre que sea el que englobe al resto, que englobe el mostrar, ¿cierto? Que englobe el componente sumar, que englobe también el componente restar, de esta forma. Y es acá en el padre, porque fíjense, yo no tengo ninguna forma de mandar esto, de mandar, si yo no escribo acá el componente, por ejemplo, si yo no vengo y hago esto, sumar, ¿cierto? Ahí se importa automáticamente. Y le paso por propiedades, por ejemplo, el set counter, para que él pueda cambiar el contador, para que pueda sumarle uno, set counter, o una función que yo cree acá, por ejemplo, handle sumar o handle lo que quieran llamarle. Si yo no hago esto, sumar no tiene acceso a esto que está acá. Y ese es el problema, digamos. Si yo quiero que estos componentes sean independientes, obligatoriamente tengo que crear un componente padre, digamos, o un componente padre que sea el que mande esta información al resto, digamos. Que acá al mostrar le mande
el counter, ¿no es cierto? Acá le vamos a mostrar counter. Y esto, en vez de traerlo, lo va a traer acá, en vez de en un use state, lo va a traer por los parámetros counter, de esta forma, ¿cierto? Ahí tendríamos nuestro componente de mostrar. Ahora, si quiero el de sumar y el de restar, bueno, voy a hacer dos funciones acá, uno con sumar, le voy a llamar, en minúscula, que justamente lo que hagan es sumar. Set counter es igual a lo que ya tenía counter más uno. Bueno, este es el sumar, voy a hacer el restar, que sea menos uno, ¿no es cierto? Y estos son los parámetros que le voy a pasar acá. Sumar va a ser igual a la función sumar. La propiedad sumar va a ser igual a esto. Y esto también, restar va a ser igual a restar. Listo. El sumar va a traer por parámetros el sumar. Y este acá va a usar el long click, ¿no es cierto? Esto ya es típico. Y le decimos que va a ejecutar la función de sumar. Lo mismo con el restar. Venimos acá, traemos el restar por parámetros. Y acá vengo on click y le paso el restar. Listo. Bueno, fíjense todo el quilombo que tuvimos que hacer de pasar por propiedades y demás para que, primero, tuvimos que crear un padre obligatoriamente, o si no, esto no funciona. Acá, de hecho, voy a mostrar el counter. ¿Ok? Fíjense que acá lo tenemos y esto funciona, como ven. Este es un componente, este es otro componente, este es otro, pero funcionan, ¿ok? Funcionan en conjunto, pero para que funcionen en conjunto, todos con el mismo use state, tengo que englobarlos en un padre, digamos. Yo no puedo importar en cualquier lugar el sumar y sin pasarle una propiedad y que esto funcione. Es decir, estos componentes no son independientes, ¿ok? Porque sí o sí tengo que pasarles este counter, sí o sí tengo que pasarle esta función que sume, sí o sí tengo que pasarle esta función que reste, por parámetros. Y ese es el problema, de alguna forma. ¿Qué pasa si, o sea, esto al principio está bien, es normal, está bien, no pasa nada, le pasamos por parámetros y hacemos que funcione bien, está bien. Cuando la función crezca, nos va a interesar que no tengamos que pasarle propiedades, porque vamos a estar pasando ya tantas propiedades de padre a hijo, de padre a hijo, que se van a terminar queriendo matar. ¿Ok? Porque hay un quilombo, es en serio esto. Acá, fíjense, yo le estoy pasando una propiedad, pero acá le puedo pasar las cantidades de propiedades que ustedes quieran, digamos. Acá le pueden pasar de todo. ¿Ok? Y esto se extiende muy rápido, chicos. Se extiende muy rápido. Y no solamente eso, que lo recibimos acá, sino que cuando lo usamos le tenemos que pasar esas propiedades. ¿Ok? A no ser que pongamos propiedades por defecto, pero me explico, ¿no es cierto? Es un quilombo. Para solucionar este tipo de cosas, justamente es que nace lo que es el use context. ¿Ok? El use context nos ayuda a poder optimizar esto. Y lo primero que vamos a solucionar es el prop drilling. ¿Ok? Vamos a dejar el counter de momento. Vamos a, de hecho, sacar de acá un ratito. Vamos a sacar también del app. Y a cerrar todo un ratito. Y vamos al prop drilling. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es que la propiedad del username ya no va a estar en el componente uno, ¿ok? Y, digamos, yo no voy a necesitar que esté que pasarle por propiedades a cada uno de los componentes, ¿ok? Pero para eso tenemos que crear lo que es un estado global en este caso. El estado global lo vamos a hacer, yo les recomiendo que se cree una carpeta, y yo le suelo llamar providers, ¿ok? Porque van a ser proveedores de información, y acá adentro vamos a crear el primero. Esto es como un componente, tal cual. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear acá, en este caso, username, porque es lo que vamos a transmitir, o sea, esto tiene que tener un poco de coherencia, ¿no es cierto? Username provider. Porque acuérdense que lo que estoy pasando de componente uno a componente 4, del uno al 4, son el username. Así que así le llamo a mi provider. ¿Ok? Venimos acá y lo que voy a hacer es importar, primero que nada, from, ¿ok? React, vamos a importar acá van a tener una función que se llama create context, ¿ok? Vamos a crear un contexto. Así que voy a venir acá y le voy a llamar a este contexto de una forma. En este caso, username context. Es muy importante que esta letra sea en mayúscula, ¿ok? Y acá le vamos a ejecutar el create context de esta forma. Esto tal cual y como está lo podemos exportar y ya lo podemos usar en otro lado. En este caso, como este componente uno, digamos, el componente más padre de todos, está siendo englobado por el app, lo podemos hacer en el app. Así que de momento lo vamos a hacer así, después le voy a mostrar cómo lo hacemos de otra forma. ¿Ok? Vamos a importar username context con text. Ahí está. Username context se importó desde el username provider. Ahí está. Esto lo vamos a utilizar de la siguiente manera. En vez de tener el div acá,
¿ok? Voy a cortar esto. Vamos a tener lo siguiente. Username context, abrimos y cerramos, ¿ok? Pero en vez de abrir y cerrar así tal cual, vamos a abrir y cerrar, pero antes de cerrar vamos a poner un punto y vamos a decir que va a utilizar la propiedad provider. Así, username context punto provider. Cerramos y acá adentro vamos a meter el componente que habíamos puesto recién. Component 1, de esta forma. Lo que acabamos de hacer ahora, fíjense que esto sigue funcionando tal cual y como estaba. Lo que acabamos de hacer ahora es que englobamos todos estos componentes en un propio, digamos, estado global. Todos estos componentes, desde el componente 1 y todos sus hijos van a tener acceso a un estado global. Un estado global que en este caso lo voy a definir en el app, pero lo vamos a ver después cómo lo hacemos en otro lugar. De hecho, lo vamos a ir haciendo ya enseguida. Pero primero vamos a hacer que funcione. Este useState que está acá, ya lo vamos a quitar de acá, no lo vamos a usar. Esto ya no lo vamos a necesitar hacer acá. Y esto tampoco lo vamos a necesitar mostrar acá. Vamos a venir acá en el app y vamos a... vayan siguiendo, síganme viéndolo esto, después lo vamos a hacer de otra forma, ¿ok? No hace falta que lo codeen todavía, porque vamos a ver que lo vamos a solucionar de una forma distinta. Este estado que está acá, ya sabemos que yo solamente quiero el username, así que voy a hacer un console log que muestre el set username para que no me tire error nomás. Y este username que está acá lo voy a pasar solamente al provider, a este provider que está acá. Hay una propiedad que se llama value, donde le vamos a pasar eso. Username, así, como un objeto, ¿ok? Esto lo pueden mostrar como un objeto, lo pueden poner también directamente el username, no pasa nada, de hecho lo vamos a hacer así primero, para que vean cómo funciona esto, ¿ok? Hacemos esto, y ahora viene lo copado. Acuérdense que yo quería que se muestre el username solamente en el componente 1 y componente 4. Así que ahora, para utilizar este valor que estamos poniendo en el estado global, en el contexto, por eso se dice context, vamos a consumirlo. Para consumir algo, ahora sí, en vez de usar el create context, vamos a usar el use context, que justamente, su nombre ya lo dice, usar contexto de alguna forma, ¿no es cierto? Venimos acá y vamos a definir username es igual a use context, de esta forma. Esto ya es el valor del contexto. Ahora, este use context no funciona así tal cual. El use context acá recibe, fíjense, recibe un contexto. Y el contexto que va a recibir es justamente el que tenemos acá, el user name context, que es el que está siendo utilizado también para englobar todos los componentes. También tenemos que utilizarlo acá. Así que venimos al componente y lo importamos. Username context. De esta forma. Y fíjense que esto ya empieza a funcionar. Ahora, lo interesante de esto es que esto como está así, también lo puedo hacer en el componente 4. Tal cual, así. Esto ya lo saco de los parámetros, ya no lo va a recibir por parámetros. Importo el useContext, importo el username context, y fíjense que esto funciona tal cual. Pero ahora el componente 3 ya no va a recibir nada por parámetros. Esto ya no va a mostrar nada acá tampoco. El username 4 no va a recibir nada por parámetros, lo vamos a dejar así. Y acá me estoy olvidando de cerrar algo, creo. Efectivamente la B. Acá, el 3. Listo. Esto queda así. También el componente 2 tampoco va a mostrar nada. No va a mostrar esto, tampoco esto de acá. No le vamos a pasar nada al componente 3, ni este va a recibir nada por parámetros. Fíjense, sin pasar, de hecho al componente 2 no le tengo que pasar nada tampoco. Fíjense, sin pasar de un componente de entre medio, digamos, logré que la información llegue del componente 1 hasta el más hijo de todos, ¿ok? Sin pasar por los componentes del medio. El componente 2 y el componente 3 no reciben nada, ¿ok? No reciben ninguna cosa por parámetros. ¿Me explico? El componente 4 ya puede acceder a esa información porque es global, ¿ok? Lo interesante de esto es que cualquier componente que esté dentro en realidad del provider que está acá, cualquier componente, si yo creo acá un componente nuevo, no sé, el counter, si defino acá el counter, de hecho vamos a importarlo y vamos a ver que si se puede. Acá tenemos el counter, counter JSX, a ver ahí, counter, ahí está, se importó. Yo acá, ahora dentro de este counter, vamos a ver que se puede hacer lo siguiente. Vengo acá, tengo username, use context, y le paso el username context. ¿Ok? Y este username lo puedo mostrar acá por, no sé, por consola si quiero. Username, dos puntos, y acá, username. Fíjense que acá está. Username Germán. De hecho, lo voy a hacer un poquito más abajo para que se distinga. Ahí está. Username Germán. Ahora el componente counter también tiene acceso a eso. No solamente ese componente, sino que cualquier componente que sea su hijo también. Es decir, yo puedo venir acá, esto lo voy a borrar, y, por ejemplo, el componente mostrar puede tener acceso a eso también. Ok, vamos a venir al counter que me está faltando acá. Ah, este useState tengo que importarlo. Listo.
Dentro del counter, el componente mostrar, por ejemplo, también puede acceder a ese contexto. Venimos acá, importo esto y ya está. Ahora puedo mostrar el username acá, por ejemplo, en una etiqueta P. Vengo acá y muestro el username ahí, con las llaves. Muy importante. Así. Fíjense, Germán. Y si yo vengo acá al provider en el app y le cambio esto de Germán a ver, ¿alguien? Francisco. Fíjense cómo se cambia en todos lados. Fíjense. Eso es lo copado, digamos, que teníamos una información compartida. Y también otra cosa que es bastante interesante es que yo puedo no solamente mandar username, sino que puedo, por ejemplo, mandar tanto username como el set username. Puedo mandarlo así como un objeto, como un array, como querramos. Y ahora, por ejemplo, dentro del mostrar, no tendría solamente el username, sino que tendría ya esto así. ¿Ok? También dentro del componente uno ya no lo tendría de la otra forma, lo tendría así, el componente 4 también, como un objeto ahora. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, en el mostrar puedo sacar también el set username. Y, por ejemplo, hacer acá un botón que cuando diga clic, ¿no es cierto? Que cuando le den clic al botón, on click, haga lo siguiente. Haga un cambio en el set username. Que cuando yo le haga clic en ese botón que definí ahí, fíjense que acá, esto tiene este botón de acá, clic. Cuando le haga clic acá, va a desaparecer el valor. Doy clic y desaparecieron los valores. Voy a cambiarle el valor acá, que cuando le dé clic, ahora quiero que diga, a ver, el nombre de alguien más. A ver, acá, por alguien. Ok, Gabriela. Gabriela. Uy, ahí va. Ok, cuando doy clic, ahora se pone el nombre de Gabriela en todos lados. Es decir, en el componente más hijo, estoy pudiendo alterar la información que está en el componente padre. ¿Me explico? Y esto está muy fachero. Y, por ejemplo, en vez de pasarle el set username completo, también puedo pasarle, por ejemplo, solamente una función que diga, eh, no sé, a ver. eh, de hecho, esto lo vamos a hacer con el otro ejemplo. Esto se los voy a dejar así. Pero antes de dejarlo así, vamos a ver que esto de acá se puede optimizar. Digamos, en vez de hacerlo en el app, lo podemos hacer en este componente que está acá. ¿Ok? Y lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a exportar un componente, vamos a llamarle user o username en este caso, provider. Así. Vamos a exportar la función y ahí lo tenemos. Esta función va a ser un componente que va a recibir acá dentro children. Acuérdense que children es una propiedad que nos permite hacer que un componente pueda envolver, o sea, que se abre y se cierre y que dentro, en vez de usar el componente así, ¿no es cierto? El componente así que se abre y se cierre solo, hacerlo así y que acá dentro podamos escribir cosas, ¿no es cierto? Ese es el children. ¿Ok? Entonces, este children, lo que vamos a hacer acá es lo mismo que hicimos en el app. De hecho, esto de acá lo vamos a hacer exactamente igual. Lo vamos a pegar, lo vamos a copiar así. ¿Ok? Acuérdense que esto lo que estamos haciendo en realidad es, abrimos acá, user context, que lo tenemos acá, punto provider, cerramos, y acá dentro, children, para que este componente pueda envolver. Acá dentro de lo que es el provider, ¿ok? Voy a hacer esto así. Dentro de lo que está el provider, vamos a pasarle la propiedad de value. Y el value que le vamos a pasar acá va a ser justamente este estado que tenemos acá. Este estado, este use state que tenemos acá. Lo podemos definir directamente acá adentro. Y acá, este use state tenemos que importarlo, obviamente. Y este username lo pasamos acá. De hecho, vamos a pasarle las dos cosas para que esto ya funcione. Se lo pasamos así. ¿Ok? Hasta ahí va todo bien. Acá adentro, ahora, en vez de tener esto importado, el use state también, el user context y demás, lo único que vamos a necesitar va a ser el username provider. Abrimos y cerramos. Y ahora vamos a ver cómo esto. Uy, perdón. Combinación de tecla equivocada. Ahí. Tal cual. ¿Me explico? O sea, lo único que hicimos fue agarrar toda esa información y llevarlo a otro componente. Un componente. Esto es un componente al fin y al cabo. Nada más que un componente, en este caso, que tiene un provider. Que dentro tiene un children y demás. Lo ocupado de esto es que acabamos de hacer que este componente username trabaje por sí solo, digamos. Que no esté obligatoriamente, digamos, en toda la lógica en el app. El app ahora está limpito. Lo único que tiene es esto. Y de hecho hay algo más que podemos hacer, que es incluso, obviamente, el, si yo tengo esto así, el app acá no puede hacer el const username, use context, ¿no es cierto? Username.
context. Esto el componente app no lo puede hacer porque no tiene alcance. Acá recién estamos usando el provider. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Esto que hicimos acá se entendió. Esto. ¿Alguien no lo entendió? En realidad quiero saber. Lo explico de vuelta, no hay ningún problema, ¿ok? Lo único que hicimos fue agarrar lo que ya teníamos y sacarlo a otro componente. Ok. Bueno, acá, un problema. ¿Qué pasa? Que el componente app, ¿no es cierto? El componente app no tiene el alcance de este contexto acá. ¿Por qué? Porque recién a partir de los hijos, es decir, a partir de componente uno y counter en adelante, van a tener acceso al contexto. Es decir, esto no funciona. ¿Ok? Esto no se puede hacer. Entonces, la recomendación que yo les doy es que siempre pongan, este strict mode lo podemos sacar, siempre pongan el provider, digamos, en este caso. ¿Ok? En este caso, username provider, abrimos y cerramos, en lo más alto que se pueda, de esta forma. Así. ¿Ok? Esto me está tirando error simplemente porque hay que recargar el servidor. Así. Volvemos a mandar. Ahí va. Fíjense. Listo. ¿Ok? Y acá ya no hace falta. Acá ya lo puedo sacar. Y bueno, obviamente esto tiene que devolver uno solo, así que lo ponemos en un fragment. Así. A ver. Ahí. Esto es así y listo. Fíjense, sigue funcionando exactamente igual. Cuando doy clic se cambia a Gabriela. ¿Lo ven? Funciona exactamente igual. ¿Ok? Este provider de acá ya no lo necesitamos porque ahora lo tenemos en el main. ¿Ok? Vamos a hacer uno más que va a ser para el counter. Es decir, ahora el counter ya no va a necesitar este componente. ¿Ok? Va a ser independiente si este componente lo vamos a eliminar. Vamos a tener solamente el mostrar, que el mostrar, bueno, este username context, esto está de más. Esto no, esto lo usa acá para, lo puse acá para que se muestre nomás, digamos esto. Así que nada, esto, a ver, ¿qué borré de acá? Ah, bueno, esto de acá, este botón de acá no lo necesitamos. De hecho, espera. Ah, es esto de acá lo que tengo que borrar. Listo, así. Ok, tenemos el contador. Este contador sigue funcionando por alguna razón. Ahí está, guardé y ya no funciona. Bien. ¿Por qué? Porque este counter ya no existe, ¿no es cierto? No tenemos el componente counter. Acá de alguna forma vamos a hacer que simplemente mostrando el componente de mostrar, ¿cierto? Perdón, el componente sí, de mostrar, el componente de sumar, sin ningún estado que los englobe, sin nada por el estilo. Y esto de alguna forma solo, restar también, ¿no? Si abren el archivo, les aparece el autocompletado después, ¿ok? Tienen que abrir el archivo para ayudarle el autocompletado. Hacen control espacio y les tiene que salir para autocompletarlo. Fíjense cómo acá arriba se autocompleta, se autoimporta. Bueno, esto sí, fíjense que yo doy clic y esto no funciona, ¿ok? Esto no hace nada, ¿ok? No está haciendo nada. Yo tengo que lograr que sin que yo le pase nada por parámetros a estos componentes, ni acá, ni al sumar, ni al restar, sin yo pasarle nada por parámetros, que esto funcione. Para eso vamos a crear otro provider. ¿Ok? Vamos a crear otro que sea justamente para el counter. Vamos a hacerle counter provider.jsx. Vamos a hacer el mismo proceso, vamos a importar acá, import, create context, y vamos a venir también y vamos a importar, y vamos a crear, perdón, const counter context. Va a ser igual a create context, de esta forma. Esto lo tenemos que exportar. Ya le voy a mostrar una forma para ahorrarnos el tener que exportar esto en todos lados. Va a ser una forma un poco más interesante. Pero bueno, primero vamos a hacerlo de esta forma para ir viendo el proceso, digamos. Y acá vamos a crear ahora el provider. Const counter provider va a ser igual a un componente que reciba propiedad de children, ¿no es cierto? Ya lo hablamos. Venimos acá, hacemos la flecha, retornamos un componente y este componente tiene que ser counter context punto provider, abrimos y cerramos, y acá adentro children. ¿Ok? Ahora, acá vamos a generar el useState, que va a ser el contador justamente. Counter, set counter, useState, y que este empiece en cero. ¿Ok? Ahora, también, a su vez, voy a generar las dos funciones que necesitaba, que era el sumar, igual a la función setCounter, que sea, en este caso, counter más uno, ¿no es cierto? Voy a generar otro más, que sea el restar, que sea menos uno.
¿no es cierto? Y acá, por el value, lo único que le voy a mandar van a ser tres cositas. Le voy a mandar el counter, le voy a mandar el sumar y le voy a mandar el restar. En vez de mandarle el set state, el set counter, le mando estas tres propiedades así, ¿ok? Como objeto. Puede ser como objeto, puede ser como un array, pueden mandarle lo que ustedes quieran acá adentro, chicos. Acá pueden mandarle lo que ustedes quieran. Lo interesante de esto es que ahora, acá, la forma en la que yo voy a sacar el counter, que necesito obtener ahí para mostrarlo por pantalla, va a ser desde el use context. Esto no va a andar todavía, vamos a ver por qué. Y acá va a ser counter context, de esta forma. No va a andar, ¿por qué? Porque para que esto ande, yo tengo que englobar toda mi aplicación en este counter provider. Para eso puedo venir acá el app, o puedo hacerlo también en el main. Yo lo voy a hacer en main. Counter provider, abrimos y cerramos, y acá adentro metemos, en este caso, la aplicación. ¿Ok? Venimos acá, lo vemos y nos queda así. Perfecto. Ahora el mostrar sí tiene acceso a esto. ¿Ok? Puedo venir acá también y en el restar hacemos esto. Venimos acá, importamos use context, importamos el counter context y acá en vez de counter va a ser restar. Este restar, acuérdense que es lo que estamos exportando acá, el counter, el restar, la función que resta uno en el contador. Bueno, lo mismo en el sumar, que es el que me está tirando error ahora. Venimos acá, este va a ser sumar ahora. Importamos esto, guardamos y fíjense que ahora todo funciona. ¿Ok? Lo interesante de esto es que, claro, esto se puede extender con tantos componentes hijos como uno quiera. Ya, una vez que englobamos nuestra aplicación en un contexto, ya todos los componentes que partan desde ahí van a tener acceso a ese estado global. ¿Ok? Obviamente, esto se puede mejorar todavía más y de hecho les voy a mostrar cómo podemos mejorar esto. Vamos a empezar por el username. Acá vemos en los componentes que para utilizar el contexto tenemos que importar el useContext y tenemos que importar también el username context. Esto puede ser un poco confuso al principio, puede dar muchas vueltas, así que yo lo que recomiendo que hagan es borren esto también, y vamos a hacer un cambio. Vamos a venir a nuestro username provider y vamos a crear un custom hook. Vamos a exportar una nueva constante, use, la palabra use, en este caso va a ser use username, le voy a llamar. ¿Por qué? Porque es lo que estoy utilizando acá, un username, ¿no es cierto? Este hook es un hook, un custom hook, que lo único que va a hacer es utilizar el use context acá adentro con el username context y es lo que va a retornar. Acá vamos a ver que nos sale un warning por el tema del linter, seleccionamos todo, venimos acá a lo que es el slint, entre comillas, sacamos esto, ahí, off, listo. ¿Ok? Ahí lo tenemos y ya no me tira error. Fíjense, esto es lo que acabamos de hacer. En vez de estar importando siempre el use context, el username context, lo único que hacemos es crear nuestro propio hook, que acá adentro ya se va a encargar de tener todo. Use username. Username. Ejecuto esto, el use context ya no lo necesito, y fíjense que esto sigue funcionando. Acá también Francisco. ¿Ok? Lo mismo en el componente 4, que es donde lo estoy usando. Acá esto lo cambiamos por use username, que es mi componente personalizado. Esto ya no lo necesito y esto tampoco. Fíjense que está incluso más compacto todavía. En cada componente necesito solamente una cosa. ¿Ok? Y esto está muy bueno. Fíjense. A mí, cuando aprendí esto, a mí me pareció una locura porque dije, guau, acá me ahorro muchas líneas de código. Porque por cada contexto solamente uso un hook, que lo que hace justamente este hook que hicimos acá, abajito, es consumir este contexto que está acá arriba. Es decir, que lo único que vamos a usar es esto de acá. Cuando ejecutemos esto, vamos a tener acceso a todo lo que tenga acá dentro del value. Si yo vengo acá al value y pongo otra constante, otro state, acá puedo subir un montón de cosas, ¿eh? Puedo agregar un montón de cosas que yo quiera acá. Un montón. De hecho, van a ver que más adelante esto es lo que vamos a utilizar para hacer la sesión del usuario. Así que esto es importante que lo aprendan, chicos, ¿ok? Esto, acuérdense, va a ser el en que englobe y que provea, por eso la palabra provider, esto va a proveer de la información al resto. Vamos a graficarlo un poquito, ¿ok? Vamos a venir acá. Y lo que acabamos de hacer es más o menos esto de acá. Antes teníamos el problema de que teníamos un componente que lo que hacía era mostrar, ¿ok? Mostraba algo, M. Tenemos otro componente que sumaba, tenemos otro componente que restaba. Pero para que esto funcione, digamos, para que esto funcione, nos obligamos a crear un componente que los englobe y que acá adentro tenga el use state, ¿cierto? Tenga el, el estado y el set estado, ¿no es cierto? Y que esto se comparta entre cada uno.
Bueno, ahora lo que acabamos de hacer es darle una vuelta de tuerca a esto y en vez de tener esta información directamente en un padre, que sea global de toda la aplicación. Es decir, venga acá, tenemos un componente global que englobe toda la aplicación y que nosotros en cualquier lugar en estos componentes podamos englobarlo. Lo interesante, sobre todo, es, a diferencia de antes, es que teníamos un componente y que este componente tenía que pasarle por propiedades las cosas a cada uno. ¿No es cierto? Tenía que pasarle por propiedades. En cambio, lo que hicimos ahora es que simplemente ahora la información que yo tenga acá en el provider va a poder existir acá adentro sin ningún problema. Yo no le tengo que pasar nada por propiedades. Y esto nos ahorra un montón de quilombo a la hora de trabajar. ¿Ok? Vamos a cambiarle el colorcito a esto para que se entienda un poquito. Este es el provider, digamos. Esto que está acá es el provider. Si yo le intento pasar algo por propiedades, que eso sería lo normal que haríamos, ¿no es cierto? Pasarle cosas por propiedades. En este caso ya no lo vamos a hacer por propiedades. Simplemente yo defino un estado acá. Tengo un estado, ¿no es cierto? Estos son los corchetes y esta es la coma del medio. Acá tengo el estado, acá el set estado. Bueno, normalmente yo lo que haría sería pasarle esto por propiedades, como lo digo. Pero en este caso, simplemente con que yo lo ponga acá y lo guarde en el value del contexto, ya esto va a poder consumirlo siempre. Y eso es lo interesante, digamos. Y vamos a ver que si estos acá adentro, estos componentes acá adentro, tienen hijos a su vez, digamos, si yo vengo acá y este tiene su hijo, este adentro tiene su propio hijo y así, o sea, este tiene acá un hijo, este tiene otro hijo, bueno, hasta el hijo más chiquito de todo, el que esté más metido en el medio de todos los componentes, va a tener acceso a este estado global que está acá. Eso es lo interesante, digamos. ¿Ok? Y lo único que tenemos que hacer es crear este componente que engloba todo y provee de esa información, ¿cierto? Y con esto ya lo tenemos. ¿Ok? Fíjame, acá tenemos dos ejemplos. Tenemos el ejemplo del counter también, que acá también vamos a hacer lo de antes. Export const, acá use counter le vamos a llamar, use counter, que sea una función que justamente retorne use context y que consuma el contexto de esta forma. Entonces acá en mi componente de mostrar ya no tengo que usar el use context así, sino que simplemente use counter y ya está. Me ahorro de hacer esto de acá y esto de acá. Así. Lo mismo en el restar. Acá va a ser, use counter. Así. No le tengo que pasar nada por parámetros porque él ya sabe cuál tiene que consumir, ya sabe todo este use context. Lo mismo acá. Vamos a hacerlo en el resumar. Sí, acá. Venimos acá, lo importamos. Está. Esto ya no lo necesito, esto de acá tampoco. Y fíjense lo limpio que me quedan mis componentes. Quedan súper chiquitos y funcionan, digamos. No tengo que importar muchas cosas, me ahorras importaciones, me ahorras definiciones. Creo mi propio hook que ya se encargue de todo. Fíjense. Y esto funciona. Cada componente, acá lo vemos, cada componente por aparte. No necesitan específicamente pasarle algo por parámetros para que esto funcione. Y esto es muy útil. Imagínense que tengamos un navbar, una barra de navegación, y queremos que la barra de navegación tenga la imagen de foto de perfil del usuario y el nombre el username del usuario. Bueno, pero también necesitamos que esa información esté en la lista de tareas, por ejemplo, porque cada usuario tenga su lista de tareas. Y entonces necesitamos esa información del usuario también para mandarlos. Bueno, haciendo un estado global, podemos consumir esa información y mostrarla donde nosotros querramos, sin necesidad de estar pasándole por parámetros uno a uno de donde conseguimos la información. ¿Me explico? Esa es la ventaja que tiene esto. Como le dije, iba a ser una clase corta, porque esto es en sí todo. O sea, no hay más que esto, es la magia. Y fíjense que esto puede escalar tanto como ustedes prefieran. ¿Ok? La clase que viene vamos a ver una forma mejor de hacer esto de acá. Esto de acá en vez de tener funciones así tal cual. Bueno, mejor. Mejor entre comillas. ¿Ok? Distinta. Una forma un poco más estructurada de hacer esto de acá. En vez de hacer simplemente funciones que sumen y resten o lo que sea, vamos a hacerlo de otra forma. Pero ya la clase que viene ya no vamos a volver, o sea, vamos a utilizar otra vez el contexto porque vamos a agarrarnos del contexto para hacer lo que se viene. Pero bueno, como le dije, es una clase en sí cortita, pero si tienen alguna duda quiero que me la digan ahora porque esto es en sí todo el temario. ¿Ok? Es básicamente esto, un use state, pero global. Bueno, ni siquiera es un use state global, porque el use state lo usamos acá. Lo que hacemos es compartir de forma global este use state. Por cierto, acá también, antes de seguir, acá también podemos usar UseEffect. ¿Ok? Acá podemos venir y usar un UseEffect, decirle que, por ejemplo, la primera vez que cargue, quiero que ahora el set username ya no sea Francisco, sea, a ver acá, Jesús, por ejemplo.
Entonces yo guardo y la primera vez que cargue el componente, al principio va a ser Francisco, pero después se cambia automáticamente a lo que es eh, este username, ¿no es cierto? Jesús. Empieza con Francisco, pero después se cambia a Jesús. Y acá podemos hacer peticiones a una API, lo que nosotros querramos, ¿eh? Acá podemos hacer un montón de cosas también. Lo mismo, podemos hacer todo lo que podemos hacer en un componente porque al fin y al cabo esto no deja de ser un componente. ¿Ok? Esto es un componente también. Podemos hacer todo lo que hicimos en un componente acá adentro. Nada más que acá usamos esto de acá. Es lo único que cambia, digamos, de un componente. Esta pequeña línea de acá es lo único que cambia de un componente. El resto es un componente tal cual. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos, chicos? ¿Alguna duda con este tema? Aprovecho a avisarles de vuelta a los chicos porque, bueno, veo que ahora entraron más gente. Eh, bueno, que se retrasó la clase porque cortaron la ruta y no podía salir. Estuve como una hora ahí parado. Entonces le avisé a uno de los tutores para que avise y mande una noticia de que, bueno, íbamos a pasar un poco más a tarde la clase. Se entiende, pero hay que probar. Sí, claro. Esto hay que probarlo porque sin probarlo, digamos, sin practicarlo, cuesta mucho. Yo les recomiendo que vayan ya intentando de alguna forma implementarlo en alguna. Yo siempre les recomiendo que tengan esta. Que hagan una aplicación de ustedes, digamos, propia de ustedes para practicar y hagan algo. Fíjense, algo que les interesa hacer, no sé. No les digo un clon de Twitter, ¿no es cierto? Pero les digo, no sé, una aplicación de tareas, una aplicación de tareas, proyectos y tareas o algo por el estilo, lo que se les salga a ustedes de la imaginación, ¿no es cierto? Em, si tienen tiempo, vayan haciendo ya el backend para eso, porque va a estar bueno para que después lo puedan practicar también, hacer directamente hacer cosas en el backend y el frontend. Pero el momento, digamos, el frontend también, para que vayan aplicando estas cosas, digamos. Por ejemplo, algo que puede estar interesante de esto, como ya les digo, es para la información del usuario. ¿Cómo vamos a hacer que el usuario, ¿no es cierto? Que el usuario tenga toda la información que quiero, digamos, que yo en toda mi página, en cualquier componente, tenga la información del usuario, porque muchas veces es importante tener la información del usuario en toda la aplicación, del usuario que está usando el usuario que está, valga la redundancia, usando la aplicación, ¿no es cierto? Te quiero que tenga alcance en toda mi aplicación, no solamente en una parte, para poder utilizarlo en cualquier momento. También algo copado que si lo hacemos acá, ¿cierto? Si lo hacemos acá, en el main, acá podemos venir nosotros y acá abajo, digamos, usar el browser router. Y esto significa, si yo utilizo el browser router acá, obviamente eso tengo que importarlo de Real Router DOM y no lo tengo instalado, pero bueno, se entiende, ¿no es cierto? Este browser router, acordémonos que viene desde, uy, de esta forma, creo que se hace así, así. Esto viene desde React Router DOM. Esta es la forma, por cierto, de hacer comentarios en, en lo que es JSX, ¿ok? Bueno, esto, si nosotros lo englobamos el provider más afuera, todas las páginas van a tener acceso. Da igual si es en otra página o lo que sea, porque al fin y al cabo lo único que están haciendo es mostrarse componentes. Todas las páginas que creemos van a tener acceso a este estado global también. Es cambiar un estado, tener un estado y que se conserve ese estado yendo de una página A a una página B también es una bomba. Digamos, esto se puede hacer. De hecho, vamos a mostrarlo. ¿Les parece? Vamos a hacerlo un ratito. Para que la clase no quede tan corta. Vamos a hacer npmi react router DOM. Importamos acá. Esto lo importamos automáticamente acá. Listo. Ya está. ¿Ok? Esto lo puedo quitar. Y esto también. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a venir acá al app. En vez de mostrar esto, vamos a hacer otra cosa. Esto tampoco no lo vamos a utilizar. Vamos a importar. Acá. Vamos a importar. Routes. Route. Y todo esto desde from React Router DOM. Así. ¿Ok? Acá vamos a definir las rutas. Plural. Rutas. Y dentro, cada ruta, route. Voy a tener simplemente dos rutas para mostrar que esto se puede compartir efectivamente. Así. Y otra más. ¿Ok? Voy a tener dos rutas. Cada ruta debe mostrar un componente. Así que acá voy a crear mi componente, voy a crear mi carpeta de page. ¿Cierto? Acá voy a crear mi homepage, JCX, y no sé, mi eh, landing page. Así. ¿Ok? Vamos a hacer un wrap C acá. Listo, tengo mi homepage, wrap C,
homepage. Listo. ¿Qué es lo interesante? Bueno, vamos a venir acá, vamos a decirle que cuando vayan a, perdón, cuando vayan a la ruta path, cuando vayan a la ruta slash, quiero que se muestre el elemento de landing page. Creo que la página de caída, digamos. Así se le dice. ¿Ok? Fíjense que ahora yo estoy en la barra inicial. Acuérdense que esto está por defecto, esta barra acá. Este uno no. La barra sí está por defecto, digamos. O sea, si lo pongo así, la quita el navegador. ¿Ok? Y después voy a tener otra más que sea barra home. Que sea justamente la homepage. Esto, homepage, así. Esto lo tenemos que importar. Ahí está. Entonces, si yo voy a barra acá al navegador, voy a barra home, me muestra homepage. Listo. Acá vamos a hacer una cosa muy simple. Vamos a tener en una cosita acá. Vamos a mostrar también acá arriba un navbar para que podamos navegar, ¿ok? Vamos a hacer el componente de navbar enseguida. Y esto lo tenemos que englobar obviamente en un fragment para que no tire error. Así, ¿ok? Este navbar lo tenemos que crear, así que acá en componentes voy a venir acá, voy a crear mi navbar. .jsx. Lo creamos, venimos acá, lo importamos, listo. Acuérdense que yo hago así tan rápido el componente porque escribo rapc. Este rapc, escribo rapc, doy enter y se lo crea automáticamente. Este rapc viene de esta extensión, React. Escribimos React, esta extensión que está acá. ES7 React Redux React Native, ¿ok? Tiene más de 9 millones de descargas, así que es fácil de ubicarla. Esa es la que me permite hacer esto rapc. Si quiero que se exporte por defecto. Y raps con la C solamente si quiero que se exporte nombrado. ¿Ok? Rapc. También pueden hacer funciones de muchos tipos. Bueno, acá lo interesante que quiero hacer yo es crear un UL. Dentro quiero crear un LI por 2. Y que cada LI tenga un componente link. Este componente link, bueno, vamos a ordenar esto para que se entienda mejor. Ahí está. Va a tener un LI, ¿no es cierto? Este LI acá adentro va a tener un componente link. Este componente link viene desde React Router DOM. ¿Ok? Acuérdense que esto es React Router DOM. Esto ya lo vimos en una clase anteriormente. ¿Ok? Este link me va a permitir a mí moverme entre una página y otra. Así que este va a ser home. Este va a decir home y me va a mandar a barra home, justamente. Y voy a tener otro que va a ser eh, barra normal y que va a ser landing. Así. Entonces con esto yo voy navegando entre una página u otra. De esta forma. ¿Ok? Simplemente para que mostremos que después esto me va a permitir mantener el estado. De esta forma. Listo. Ya tenemos las dos páginas. Listo. Ahora, en el homepage vamos a hacer otro provider más. Que vamos a tener lo siguiente. Eh, a ver, no, podemos usar el contador también. ¿Ok? Pues podemos usar el contador. en- y vamos a ver cómo vamos a persistir el estado de varias cosas acá. Vamos a usar el contador nomás, ¿ok? Ya que lo tenemos creado, en vez de crear otra cosa más, const. Vamos a hacer así. Use counter, que ya lo habíamos creado, y de acá vamos a sacar counter y sumar. Esto va a estar en homepage. Homepage va a tener un H1, acá homepage, así. Si vamos a homepage, fíjense que ahora es un H1. Bien, homepage. Así. Y acá vamos a tener un botón. Bueno, primero una P que diga count. Acá dos puntos, vamos a tener el counter. Counter. Así. Y acá vemos que tenemos el contador. Bien. Uy, 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 uy. Ahí está. Después un botón que cuando le dé clic haga sumar. Listo. Que tenga el botoncito de más. Listo. Fíjense cómo esto va sumando. Lo interesante ahora es que en landing yo voy a hacer lo mismo. Esto que está acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar en landing. Así tal cual. Pero esto obviamente va a ser landing page. Y acá vamos a usar también vamos a sacar counter y restar en este caso. Restar. Desde también el use counter. Use counter. De esta forma. Fíjense que ahora tengo dos páginas, home y landing. ¿Ok? Tengo las dos páginas. Pero lo interesante es que si yo voy a home y sumo, voy a landing y se mantiene el estado. Fíjense, el estado se mantiene entre páginas. Es decir, tengo varias páginas y el estado se sigue manteniendo. ¿Me explico? Eso es lo copado, digamos. Si yo me logueo una vez como usuario, no importa las páginas que tenga, no tengo que volver a hacer un fetch, no tengo que volver a hacer nada. Puedo mantener un mismo estado global entre todas las páginas. No sé, ¿me expliqué? ¿Me explico? O sea, acá puedo restar incluso si quiero.
Puedo ir a Home, lo sumo, acá vengo, lo resto. ¿Me explico? Esto está... Acá obviamente estamos haciendo una página fea, ya vamos a tener una clase exclusiva donde vamos a hacer una página más completa, vamos a meter sesión de usuario, vamos a ver cómo lo hacemos, todo eso, hacer un CRUD y demás. Pero de momento, con esto tenemos ya, digamos, lo suficiente como para ir empezando a hacer cosas ya más copadas, digamos. Eh, yo, chicos, les recomiendo que se estudien bien, digamos, que se aprendan y practiquen todo el tiempo que puedan, todo el tiempo que puedan practiquen. Use state, use effect, ¿ok? Los que engloban el ciclo de vida de un componente. Y una vez que se aprendan bien eso, use context y ya está. No necesitan nada más realmente. O sea, es que realmente no necesitan nada más. Con esto están más que sobrados, digamos. ¿Ok? Con esto ya tienen lo suficiente como para hacer cualquier cosa. Y con esto ya tienen prácticamente todo. Obviamente hay casos muy específicos. ¿Puedes subir el repo de esto? Sí, sí, sí. Ahí ya lo subo a gusto. No se preocupen. ¿Ok? De hecho, ya lo voy a ir creando. Vamos a venir acá. Repo.new. Comisión 2. Use context. Ok, creo. Git, git. Uy, pego esto. Enter. Listo. Ahí va. Ahí lo tienen. ¿Ok? No de nada. Bueno, acá, chicos, esto es lo que quiero que, digamos, que estudien. Acá les dejé esto en lo que es la landing page, tienen esto. Los que les recomiendo que practiquen mucho, ¿ok? Practiquen mucho. Igual vamos a seguir viendo cosas de React, pero sobre todo quiero que aprendan esto de acá, porque esto es lo que les va a permitir hacer, ya aprendiéndose esos tres, obviamente, tienen que ver bien la primera clase, digamos, la primera clase donde vimos que es un componente, sin usar estados, sin usar UseFace, sin UseState, ni sin nada. Cómo es un componente solo, digamos, un componente sin vida, sin lo que es el ciclo de vida, digamos. Un componente y ya está. ¿Ok? Después meten UseState, UseEffect, y con esto en realidad ya pueden hacer todo. Pero con el UseContext pueden hacer todo mucho mejor, digamos, pueden hacer todo con mejores prácticas. ¿Ok? Y con esto ya tienen, chicos, de sobra. O sea, con esto ya no necesitan nada más. ¿Ok? Ya, con esto ya se olvidan, ya no necesitan, o sea, del resto de los juegos que vimos están buenos, sirven en casos concretos, digamos, pero para lo que van a necesitar hacer el proyecto final no lo van a necesitar realmente. Con que se enfoquen totalmente en estos que están acá, van a tener suficiente. Lo que vamos a ver el jueves tampoco, digamos, va a ser requisito. Sí va a estar bueno lo que vamos a ver la clase que viene, pero como le digo, prefiero que se enfoquen en esto de acá. Yo que ustedes me enfoco en esto de acá porque les va, esto es lo que con esto ya hacen todo lo que es el proyecto final, digamos. No necesitan más hooks que estos para hacer el proyecto final. ¿Ok? De esto les voy adelantando, les voy tirando spoiler ya. Y yo les voy a ir tirando también una serie de videos que yo les recomiendo muchísimo. Voy a buscar acá un toque. Eh, este creo que ya se los pasé. De hecho, voy a fijarme acá. Pero igual por las dudas se los tiro de vuelta. Es este de acá. Este video se los recomiendo muchísimo. Que es justamente para tema de use state. Ese es use state. Ok. Este de acá para use effect. Se los vuelvo a pasar por las dudas. Y hay uno más que justamente este de acá para use context. Son todos videos largos, te adelanto ya, son videos largos de entre 30 y 50 minutos más o menos, o sea, tienen una duración bastante larga. Pero, lo copado, digamos, de esto es que ya les tiene ejercicio, digamos, tiene ejemplos, no solamente tiene, les explica cómo se usa y qué sé yo, porque ya cómo se usa lo ven acá, digamos, en la clase lo tienen ahí, cómo se utiliza. Ahora, acá tienen ejemplos más prácticos, digamos, ejemplos más concretos, donde ven casos, digamos, un poco más de la vida real, de cómo una persona lo puede utilizar, ¿cierto?
El chabón considero yo que explica bastante bien, ¿ok? Yo tiendo a ponerlo, como son muy largos los videos, tiendo a ponerlo a por dos, digamos, en el video de YouTube. Pero bueno, también ya, sirve bastante para ir, digamos, memorizando más que nada, haciendo una memoria, digamos, visual, viendo, digamos, y automáticamente su cerebro después de un rato ya va a empezar a predecir lo que viene, ¿no es cierto? Y eso les ayuda después a ustedes para decir, ah, este chabón hizo esto, esto y esto y esto, ahora en la siguiente aplicación va a hacer esto y esto y esto otra vez. Nada más que acaba de cambiar un par de cositas. Y eso es verdad. Y es lo que van a tener que hacer ustedes. Y les va a servir bastante porque a mí, digamos, personalmente lo que yo hago es decir, bueno, yo empiezo con una línea, ¿ok? Empiezo con esto, por ejemplo. Y esto lo importo, ¿no es cierto? Hago esta línea. Bueno, ¿qué sigo después? Bueno, mi cerebro ya asocia este archivo y esto de acá con que de abajo voy a tener algo parecido a esto. Entonces yo ya me acuerdo, ah, el provider. Y lo empiezo a hacer, como más o menos me acuerdo. Y mientras que me voy acordando, ahí voy acordándome que tengo que usar el provider, qué sé yo, ahí meto conceptos, ¿no es cierto? Pero es la forma en la que al menos me ayudó, digamos, a memorizarme esto. Que tampoco es la forma, memorizarse, tampoco es la forma más adecuada de hacer esto, pero sí ayuda al tema de la velocidad, ¿ok? La memoria en sí no te ayuda a programar mejor, pero sí te ayuda a programar más eficientemente, digamos, más rápido. ¿Me explico? Eso les puede servir. Muchas veces no es que yo haya tecleado tantas veces esto, pero sí lo vi tanto en tantos videos, sí lo leí tanto en otros lugares, vi tantos otros códigos de otras personas que ya más o menos me voy memorizando. Y eso les puede servir, digamos. Por ahí ya están cansados de pensar, de estar tecleando toda la hora, y por ahí ver videos les puede ayudar, digamos, o leer también. Esto claramente está en la documentación de React, ¿ok? Tienen la documentación también de esto en lo que es el contenido. Nada más que, claro, el PDF sí ya es, el PDF, digamos, no el PDF no, el, ¿cómo se llama esto? La diapositiva sí es cortita, pues se supone que esto es parte práctica sobre todo, pero creo que en el PDF sí ya tienen más explicación de esto y ejemplos de código. Bueno, chicos, me alegro, Augusto, que les sirva una idea de qué. ¿Ok? Ese canal les recomiendo bastante, les recomiendo también, creo que habíamos hablado de esto, el canal de Midudev. Eh, nos vemos, Martín. Y bueno, eso más que nada, chicos. ¿Ok? Sé que fue una clase cortita, pero prefiero que agarren el resto del tiempo que tienen y practiquen lo que vimos hoy. ¿Ok? Practiquen esto, porque les va a servir muchísimo. ¿Ok? Que si tienen hasta las 9 nomás, y tenían hasta las 9 nomás hoy, bueno, agarren los 40 minutos que quedan, más o menos, y practiquen lo que queda. ¿Ok? Les va a servir mucho más que tenerme a mí acá hablando cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, nada, si no tienen ninguna duda, chicos, ya vamos a ir cortando y si no, acá estamos. Hasta el jueves entonces, chicos. Nos estamos viendo. Suerte igualmente, chicos. Nos vemos el jueves con el tema que les dije y practiquen esto sobre todo, ¿sí? Practiquen mucho. Nos vemos. Chao, chao.